¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oro, incienso y mirra del oriente hemos traído. ¿Dónde está? Herodes, dinos dónde está. Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle, cueste lo que nos cueste. ¿Dónde está? Herodes, dinos dónde está. Nos han dicho que en Belén, que en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Nos han dicho que en Belén, que en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Esta será la señal que un niño en Belén es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá en el pesebre.
es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá, en el pesebre. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, que dio su vida por amor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, que dio su vida por amor. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Con incienso y mirra del oriente hemos traído. ¿Dónde está? Herodes, dinos dónde está. Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle, cueste lo que nos cueste. ¿Dónde está? Herodes, dinos dónde está. Nos han dicho que en Belén, que en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Nos han dicho que en Belén, que en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Esta será la señal, que un niño en Belén es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá, en el pesebre. Esta será la señal, que un niño en Belén es donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá, en el pesebre. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, que dio su vida por amor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, que dio su vida por amor. Solo quiero verte, mi alma anhela verte. Me da igual verte en la cruz, que envuelto en pañales en un pesebre. Solo quiero verte, mi alma anhela verte. Ay, verte, solo quiero verte. Mi alma anhela verte, abrazarte y verte. Ay, verte, solo quiero verte. Mi alma anhela verte, abrazarte y verte. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán os da la bienvenida a que un domingo más podamos compartir como familia en Cristo la palabra de nuestro Señor, para que así nuestra vida vaya conforme a su santa y perfecta voluntad. Espero que hayáis tenido una buena semana, una semana de bendiciones, y qué bueno es compartir los hermanos en armonía, ¿no? En torno al Espíritu Santo de Dios, en torno a la palabra divina de nuestro Señor Jesucristo. Sin más, os invito a que por favor, allá donde estéis, abráis vuestra Biblia, conectarla si es en modo digital
y tener al lado bloc de notas, bolígrafo para seguir en este estudio maravilloso que estamos haciendo sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que sin más, te invito a que abras tu Biblia, por favor acompáñame. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una nueva piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Iglesia, antes de empezar vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es importante que el control de cada enseñanza, de cada servicio dominical, lo tenga el Señor, para que el Santo Espíritu Divino se mueva conforme a su santa voluntad. Así que por favor cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dios amado, te damos gracias infinitas, Padre, por permitirnos un día más, Señor, estar ante tu presencia, Señor, estar un domingo más reunidos, Señor, como tu congregación, como tus hijos, para aprender más y más de tu palabra, Señor. Hoy me pongo ante tu presencia, Señor, para ser utilizado como un utensilio en tu mano, siendo tu Santo Espíritu el que me guíe, Señor, siendo tu Santo Espíritu el que hable a través de mi boca, para que tu palabra sea, Señor, la que llega a la vida, a los corazones y la mente de todos los hermanos y las hermanas que nos están viendo en este momento, para que su vida sea edificada conforme a tu santa voluntad, Señor. Ante ti dejamos esta enseñanza, Padre, muévete con libertad en cada vida, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, seguimos en nuestro estudio basado en las 7 iglesias a las cuales el Señor les escribe en el libro del Apocalipsis. Ya hemos visto 2 de las 7, la iglesia de Éfeso y la de Esmirna. Como siempre digo, recordad que en nuestro canal de YouTube tenéis todas las enseñanzas que hemos realizado, entre ellas estas de las iglesias de Éfeso y Esmirna, para que vayáis y las veáis y así poder estar en sintonía de lo que estamos estudiando. Recordemos que estas 7 iglesias eran patentes retratos proféticos de la iglesia del Señor desde su creación hasta el día de hoy, las diferentes etapas en la historia. Cada iglesia citada en el libro del Apocalipsis es el reflejo de cada una de las iglesias cristianas, desde que se crea, desde que los apóstoles, los 120, son embestidos allá en el aposento alto, donde reciben al Espíritu Santo, donde se crea la iglesia por primera vez y hasta el día de hoy. Vamos a continuar entonces nuestro viaje, ¿vale? Haciendo parada en esta ocasión, ¿dónde? En la iglesia de Pérgamo. Así que sin más, ¿estás listo? ¿Preparado? Vamos a continuar con este estudio. Vamos allá. Con nuestro primer punto, como uno en Romanos, la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo fue establecida por los griegos y estaba situada más o menos a 12 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. La palabra Pérgamo podría significar compromiso matrimonial. Pérgamo era una ciudad que se enorgullecía completamente de tener varios templos dedicados al culto imperial romano. En el periodo romano, la ciudad de Pérgamo, una ciudad antigua,
capital administrativa del Asia Menor, llegó a ser ese emblema, ese estandarte del patriotismo romano expresado en devoción religiosa. O sea, el punto neurálgico de la devoción religiosa romana estaba en la ciudad de Pérgamo. Como en la gran mayoría de ciudades griegas, Pérgamo presumía de tener una gran infraestructura, ¿vale? Tenía un teatro, un estadio, tenía una biblioteca, un importante centro de salud dedicado a Esculapio, ¿okay? Entre otros edificios. Obviamente la ciudad de Pérgamo era una ciudad muy rica, con mucha infraestructura, como decía antes. Y todo esto hacía parte de una vida cotidiana en el mundo greco-romano. El centro de salud, que hablábamos antes de la ciudad de Pérgamo, era considerado como sede principal de una gran red de centros de salud a través del Imperio Romano. Durante muchos años, Galeano, el más renombrado médico del Imperio Romano y además médico personal del emperador Marco Aurelio, trabajó en este centro de Pérgamo. La biblioteca estaba considerada como la segunda más importante, después de la mundialmente reconocida Biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo presumía de tener aproximadamente más de 200.000 libros en su interior. Otro relato de la historia nos cuenta que Marco Antonio, el comandante militar romano, legó la colección de Cleopatra como compensación, la cedió como compensación por la destrucción total de la biblioteca de Alejandría por Julio César. Hay veces, que realmente cuando hablamos de ciudades plasmadas en la Biblia, muchas veces podemos pensar de que quizás sean pueblos pequeños, ciudades insignificantes, pero realmente si nos ponemos a estudiar la historia, vemos que en este caso, como Pérgamo, era una ciudad muy potente a nivel económico, a nivel cultural, como decíamos antes, es el punto neurálgico de la religión para el imperio. Estamos hablando de una ciudad muy importante. Aparte de eso, la ciudad de Pérgamo tenía el honor de albergar y mantener el templo a Zeus. ¿Quién era Zeus? Dentro de la mitología griega es el padre de todos los dioses. Todos los dioses, si estudiamos un poquito la mitología griega, vemos que de un dios va saliendo otro y todo es a raíz de matrimonios, de relaciones sexuales que los dioses tienen con las humanas. Es como algo bastante complicado, pero vemos que el cabecilla, el más importante, el rey de todos estos dioses que tenían en la antigua Grecia, es Zeus. Y Pérgamo tenía para ellos se enorgullecían de poder tener el templo a Zeus. Zeus estaba cercanamente asociado con Júpiter, ¿vale? La deidad romana, ambos, cuyo nombre significa el cielo o literalmente Padre Celestial Dios. El altar a Zeus, que estaba en la ciudad de Pérgamo, era una de las estructuras más importantes de la ciudad. La escalinata que subía hacia el altar, las columnas y las esculturas que estaban alrededor, adyacentes al templo, tenían más o menos unos 12 metros de altura. Hoy en día, solo los escalones alrededor de la base del altar se puede ver en el Museo de Pérgamo en la ciudad de Berlín. Los laterales del altar estaban ornamentados con paneles de mármol, que describían en ellos la batalla mítica entre los dioses griegos y los gigantes rebeldes hijos de la Madre Tierra. Muchísimos han sugerido que este altar a Zeus que había en la ciudad de Pérgamo es lo que está mencionando el Señor
en el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, cuando se refiere al trono de Satanás. Mirad lo que dice la Biblia, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fijaros, esta es una de las teorías, que al ser ese centro neurálgico de idolatría, Dios estuviera refiriendo a Pérgamo como el trono del mismísimo Satanás. Hay más posibilidades que contempla a qué se está refiriendo el Señor con esto, tales como que la ciudad de Pérgamo fuera el centro de culto a un dios que se llamaba Asclepio. ¿Quién era Asclepio? Asclepio era un dios al cual se le atribuía la medicina y la curación para los griegos, aparte de ser una concentración del culto imperial romano. O sea, es decir, como decíamos al inicio, el centro neurálgico de la religión para los romanos estaba en esta ciudad. Como decíamos antiguamente, como decíamos antes, en la antigua Roma, la imagen de una espada, y especialmente la espada de doble filo, era altamente simbólico. Por eso, en esta ciudad se podía decir con certeza que estaba emplazado el mismísimo trono de Satanás, con el símbolo de la ley y la autoridad romana. Cristo se presenta a sí mismo a la asamblea de seguidores de Dios en Israel, diciendo que el Dios, que Jesús, es el que tiene la espada de doble filo. Si la identificación anterior del trono de Satanás como culto al imperio romano es correcta, podría ser válida esta teoría que estamos diciendo. Entonces tendría un completo sentido para que Cristo fuese presentado como alguien con la autoridad, como alguien que tiene esa espada de doble filo. No se sabe mucho, cambiando de personaje, no se sabe mucho de la persona de Antipas, que el Señor Jesús se refiere en estos versículos. Las tradiciones cristianas nos dicen que más o menos Antipas, fue ordenado como obispo, como encargado de la iglesia en Pérgamo por el apóstol Juan, ¿vale? Tal y como, si recordáis, la semana pasada hablábamos de Policarpo en la iglesia de Esmirna, pues un poquito la imagen de Antipas podía ser algo similar, pero en la iglesia de Pérgamo. La tradición mantiene que Antipas fue hervido vivo, murió vivo en un caldero, de bronce con apariencia de toro. ¿Por qué? Porque él se negó a adorar las imágenes que el imperio le decía. Lo que sí podemos asumir de toda esta historia es que realmente es a finales del primer siglo. Fue cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. El martirio de Antipas ya había sucedido. Todavía estaba muy fresco en la memoria de los seguidores de Pérgamo, obviamente. Estamos hablando de que él era el líder puesto en esta iglesia. Sin duda alguna, Antipas encontró su destino abrazando la propia muerte, porque no quería venerar ni sacrificar a los dioses paganos nada. ¿Por qué? Porque Antipas no quería postrarse ante estos dioses griegos, ante estos dioses romanos, que los romanos les daban tanta importancia. Porque solamente hay un Dios que puede ser venerado. Solamente hay un Dios que puede ser adorado. Y es el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente a Él debemos de adorar. Por eso Antipas se negó a rendirse ante los dioses griegos y por eso fue asesinado. Hoy en día, de esa ciudad tan importante, esa ciudad cosmopolita como era la ciudad de Pérgamo, solo quedan ruinas.
ruinas en medio de las cuales sobresalen humildes construcciones de los griegos y de los turcos. Vemos nuevamente, al igual que sucedió con la iglesia en Éfeso, que cuando las cosas no se hacen conforme Dios quiere, Dios aplica su justicia. ¿Listo? Esto es un poquito la historia, como siempre estamos viendo en cada una de las iglesias. La historia geográfica, lo que dicen los escritos, la historia desde el inicio de toda esta historia de la ciudad de Pérgamo, ¿sí? La historia que está en los libros, que cualquier persona puede consultar. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto la historia, vamos a meternos en el segundo punto, que es las características de la iglesia de Pérgamo. El Señor elogia a la iglesia de Pérgamo porque ella, sin tener en cuenta, sin que ellos fueran influidos, porque la ciudad donde estaban era el mismísimo trono de Satanás, aún la iglesia permanecía acogida, permanecía bajo las órdenes, bajo la voluntad del Señor. En vista de las tentaciones que les sobrevenían a través de, como decía antes, de estar en el mismísimo trono de Satanás, no era fácil la vida cristiana allí, no era fácil mantenerse firme, perseverar en el nombre del Señor. Veíamos en el punto anterior que Pérgamo era tenida en cuenta como el trono de Satanás a consecuencia de albergar el templo a Zeus. Zeus, ¿quién era? Como decíamos antes, el rey de los dioses griegos, epicentro también del culto romano. Es decir, estábamos hablando de un centro neurálgico, de un centro muy importante de idolatría, de cultos paganos, de sacrificios a dioses ajenos, a dioses que no tienen nada que ver con el Dios verdadero. Aún así, dentro de todo lo que se movía, dentro de la atmósfera demoníaca que había dentro de la iglesia, dentro de la ciudad de Pérgamo, la iglesia es elogiada por el Señor por mantenerse firme, por mantenerse pegadas a Él, aunque no era nada fácil, como estábamos diciendo antes. Hoy en día, en un país como España, nos venimos a la actualidad, año 2020, España, que es donde estamos en este momento. Las cifras que este país tiene en referencia a creencias religiosas son las siguientes. Quiero que las repasemos para poder estudiar bien esto. Mirad, en España más o menos el 62,1% de los habitantes, de los encuestados, son católicos, de la población española. 62,1% de la población española son católicos. El 34% de los habitantes son ateos o no creyentes. Y más o menos el 2,3% están en otras religiones, musulmanes, budistas, incluso las propias sectas están metidas ahí, testigos de Jehová, mormones. Pero dentro de ese 2,3% también está englobada la iglesia cristiana evangélica protestante, que es lo que nosotros somos. Fijaros que dentro del 100% de las otras religiones, solo el 1 o 2% somos cristianos evangélicos. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Encontramos alguna similitud hoy en día de la iglesia cristiana evangélica con lo que vivía la iglesia en Pérgamo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. España es uno, como decía antes, es uno de los países con el porcentaje más alto en idolatría, en veneración y adoración de imágenes, cultos paganos, rezos. O sea, realmente lo que se mueve de idolatría en este país es algo sorprendente. Entonces, si veíamos que la iglesia de Pérgamo, ante todo lo que se movía con la idolatría a los dioses griegos, permanecía fiel, es momento de preguntarse algo. Iglesia de Cristo, actual, del año 2020, ¿nos estamos manteniendo unidos al Señor aún en medio de donde estamos? Acompañadme a la Biblia. Vamos a 2 de Corintios.
capítulo 10, versículos del 3 al 5, y nos dice lo siguiente. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Recordemos que el Señor nos mandó a llevar su palabra a todo el mundo. En ningún momento el Señor nos dice en la Biblia que fuera una tarea fácil. Tampoco nos dice que todo el mundo querría escuchar la verdadera palabra. Al contrario. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de estar unidos a Dios. Como Él dice en su palabra, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Necesitamos estar en Dios. ¿Para qué? Para que nuestras fuerzas aumenten cada día. Es el Señor el que hace aumentar las fuerzas, el que hace que nuestra fe aumente, el que nos hace perseverar, es solamente Dios. Entonces debemos de estar firmes. ¿Para qué? Para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Mirad lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 20. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero también sean humildes como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben de decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Iglesia, debemos de mantenernos firmes. Fijar lo que nos dice el Señor, que nos manda en un mundo lleno de lobos, como ovejas. Entonces tenemos que ser inteligentes y ver qué es lo que se mueve a nuestro alrededor. Debemos de estar firmes en este mundo que no es el nuestro. ¿Qué dice la palabra? Que somos ciudadanos de los cielos. Ya no hay gentil ni judío, ya no hay español, ni colombiano, ni venezolano, ni ecuatoriano. ¿Por qué? Porque nuestra nacionalidad es de los cielos. Tenemos que estar firmes en este mundo que no es un mundo que reconozca a Dios, desgraciadamente. Tenemos que estar firmes en un país que la gran mayoría no reconoce a Dios. Tenemos que estar firmes en una ciudad en la que vivimos, en la cual desgraciadamente no reconocen a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, nosotros tenemos, Dios nos dice en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo del almud, sino que se pone en lo alto de la habitación para que toda sea alumbrada. Estamos en un país, en una ciudad, en un mundo en la cual la gran mayoría de las personas idolatran, se humillan, se ponen toda su mirada. ¿Dónde? En las imágenes, en los rezos, en las estatuas. Sí, eso lo vemos constantemente. Vemos cómo constantemente se hacen cultos paganos. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de permanecer fieles hasta el final y predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que toda la gente que tiene una ceguera espiritual sea liberada y puedan ver verdaderamente el camino de la salvación. El Señor elogia esto de la iglesia de Pérgamo. Dice, aun estando en la ciudad, que es el trono del mismísimo Satanás, vosotros seguís fieles a mí. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que a pesar de lo difícil que es dar un fiel testimonio por lo que vivían a su alrededor, lo hacen. Dios les elogia de que siguen adelante incluso habiendo perdido a un fiel siervo de Dios como era Antipas, como era
el líder de la iglesia en Pérgamo. Es importante que así caigan, que así partan nuestros líderes, nuestros pastores. Debemos de seguir con la mirada puesta en Cristo, porque Él es el que salva, porque Él es el que da la vida, porque Él es el que dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, aunque tengamos adversidades, aunque tengamos problemas, aunque cuando tú le hablas a tu vecino de Dios no quiere saber nada de ti, o de Dios, mejor dicho, ¿no? Cuando le hablamos a nuestra familia y muchos de ellos hasta nos dejan de tratar, cuando vemos que a nuestro lado solamente hay idolatría, que hay gente atea, Dios nos dice que permanezcamos fiel, tal y como la iglesia de Pérgamo hizo. Es importante que con las fechas que se vienen en pocas semanas, estas Navidades, que es un mes en el cual la idolatría también crece muchísimo, inclinándose a figuras, reconociendo que ese muñequito que están poniendo en un Belén es el mismísimo Dios. Haciendo las novenas, rezando rezos repetitivos a la Virgen, a los santos. Todo esto no puede hacernos a nosotros caer, no podemos ser arrastrados por esto, ¿no? Sino todo lo contrario. Debemos de permanecer fiel, debemos de permanecer firmes y no seamos contagiados nosotros de lo que la gran mayoría hace, sino que a través de nuestro testimonio y a través de la predicación de la palabra seamos nosotros los que contagiamos a los demás. Eso es lo importante, eso es lo que Dios nos pide, que tal y como la iglesia de Pérgamo, en momentos difíciles, en momentos complicados, seamos nosotros los que permanezcamos fiel. Importante esto. Iglesia, permanezcamos fiel. No podemos dejar que otras doctrinas, que otras enseñanzas manipuladas, que interpretaciones fallidas de la palabra hagan cambiar lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, lo que verdaderamente Dios nos enseña. ¿Cómo podemos hacer eso? Permaneciendo en oración, permaneciendo en ayuno, permaneciendo en lectura y estudio de la palabra de Dios. Es importante que inculquemos a nuestros hijos a que no pueden caer en la idolatría, a que no pueden arrodillarse ante estatuas, a que no pueden entregar su vida a una virgen, a un santo. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, el mensaje que Dios hoy nos da con esta enseñanza es permanecer fieles aun en medio de la adversidad. Iglesia, hasta aquí, hasta este punto que estamos viendo el estudio, podemos ver que en medio del problema, en medio del obstáculo, la iglesia de Pérgamo seguía fiel al Señor. Pero también en esta iglesia había problemas tales que merecían la amenaza de la espada, tal y como el Señor nos enseña en la carta. ¿Quieres saber cuáles son estos problemas, estos obstáculos que tenía la iglesia en Pérgamo? Pues si Dios quiere lo vamos a descubrir en 8 días. Dios mediante, vamos a dejar hasta aquí la mitad de la enseñanza. Recordad que cada iglesia la estamos partiendo en 2 semanas. Así que si Dios lo permite vamos a ver todo esto la semana entrante. Vamos a ver a qué se refiere también el Señor cuando en este capítulo de Apocalipsis les habla y les dice les habla sobre las enseñanzas de Balaam. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Y sobre todo vamos a ver cuáles son las recompensas
que el Señor Jesús tiene para los vencedores de la iglesia en Pérgamo. Sin nada más, iglesia, muchísimas gracias por este tiempo que nos habéis permitido compartir juntos un domingo más como hermanos en Cristo. Gracias por todo el apoyo que nos dais en redes sociales. Recordad que nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitter, nuestro mail, todo sigue operativo y dispuesto para poder ser utilizado, para que podamos tener esa conexión y esa comunión. Así que, sin nada más, seguimos recibiendo vuestras peticiones, vuestras ideas, vuestras preguntas y estamos aquí como vuestros hermanos, como una gran familia en Cristo. Y la enseñanza que Dios, que el Señor Jesucristo nos ha dado hoy, yo creo que ha sido clara y sincera, ¿no? Aún en medio de donde te estés moviendo, permanece fiel. Esta semana que arranca, que seas tú el que contagia, el que da, el que refleja la luz de Cristo a los demás. Que seas tú en esta semana el que le vas a hablar a los compañeros de trabajo, el que le vas a hablar a los vecinos, el que le vas a hablar al papá de los amiguitos de tu hijo en el colegio. Abramos los ojos, porque para eso Dios nos ha puesto en este mundo, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, seamos nosotros los que demos a conocer la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cumplamos, iglesia, la gran comisión y no permitamos que todo lo que se mueva a nuestro alrededor nos contamine a nosotros, sino que nosotros demos la luz de Cristo hacia los demás. Iglesia, muchas gracias, os amamos y os mandamos un fuerte abrazo para todos. Si Dios lo permite, nos vemos en 8 días. Fuerte abrazo para todos y bendiciones grandes. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.